No existen iglesias perfectas. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Tenía unos 7 años de edad yo, estando en primer grado de la escuela, cuando sonó el timbre para ir a jugar bola. Como todo niño, iba feliz a jugar. A la par estaba un kinder y tenía un timbre que sonaba igual, pero a otra hora. Entonces cuando salimos íbamos a jugar, ¿verdad? En primer grado uno jugando bola ahí, no sé si era una bola, una botella, algo pateamos. Seguimos jugando y se escucha un timbre y entonces decimos, ¿era el timbre de la escuela o el timbre del kinder? Y un compañerito llega y dice, voyme a fijar si ya entramos y yo les aviso. Y se va a fijar el hombre. Pues seguimos jugando y al rato nos percatamos que en la escuela no había nadie más jugando, solo nosotros. Sí había sido el timbre de la escuela, ¿verdad? Y nos fuimos para la clase y cuando corriendo llegamos a la clase, la puerta estaba cerrada. Solo como una endijita se veía así, ¿verdad? Nos había dejado fuera la maestra. ¿Y sabe quién estaba sentado en la primera fila? Bueno, mentira, no sé si estaba en la primera fila, no. Pero ¿sabe quién estaba sentado adentro? Aquel compañero que dijo, ya les aviso. Desde entonces no lo perdono. No, mentiras. Qué mal me sentí, pero no solo porque me dejaran afuera, claramente. Mi mamá les puede contar el resto de la historia, ¿verdad? Apenas la volví a ver, yo comencé a llorar como loco. No sé si era porque extrañaba a mi mamá o porque me va a castigar cuando dije que mejor fuera la maestra. Creo que también era porque un compañerito fue traidor, mala persona, tan que podíamos decir, un Judas, dirían algunos, ¿verdad? Hoy precisamente hablaremos del actor de reparto más villano de todos en la Biblia. Marcos 14, versículos del 10 al 11. ¿Podemos buscarlo? Comenzamos. Somos IBB San Rafael, una iglesia saludable. Lo leemos, Marcos 14 del 10 al 11. Leámoslo juntos, ¿está bien? Dice así, 1, 2 y 3. Entonces Judas Iscariote, otra vez, 1, 2 y 3. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Pueden tomar su lugar en este momento. Un poquito de contexto. Nos encontramos en las últimas horas de vida de Jesús, del Maestro. Como nunca antes, el tiempo de su sacrificio está cercano. Por ello, Mateo y Marcos retomaron un relato acerca del ungimiento de Jesús, que ocurriría el sábado pasado, un día antes de la entrada triunfal en Betania. A ver, en el capítulo 14 Jesús, hemos salido ya del templo, ha explicado todo lo que tiene que ver con el templo, y el Señor está ahí y dice que los fariseos buscaban complot para ver cómo podían prenderle, pero decían, no en la fiesta, para que no se nos alborote el pueblo lo tenía por profeta. Y parece que hace como un flashback, como que retrocede el escritor de Marcos a un relato que sucede el sábado antes de la entrada triunfal, y les cuenta acerca de una mujer, de María de Betania, que hizo un ungimiento de Cristo. Ahora, ese ungimiento, dijo Jesús, lo preparó para lo que vendría, crucifixión, muerte y resurrección. Pero hay algo que destacar en lo que relatan los evangelistas. Hubo discípulos, dicen ellos, y vimos la semana anterior, que saltaron porque esto se dio. Pero de todos los que estaban, se sentían mal y dice, ¿cómo va a derramar ese montón
de un perfume tan caro, hubo uno que habló en voz alta. Juan 12, 4 y 5 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y uno dice: amén. Alguno pensó en los pobres, no en ellos mismos. Bueno, antes de llegar a esa conclusión, sigamos leyendo. Versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, ¿por qué es que Mateo y Marcos traen ese relato del sábado pasado a este momento? Bueno, personalmente creo porque sirve de contexto para lo que sigue. Punto número 1 de nuestro bosquejo: el plan de Judas. El plan de Judas, punto número 1. Versículo 10. Dice Marcos 14:10: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Hermano, muchas veces leemos este versículo y lo pasamos por alto. Es un versículo más que estamos leyendo, pero es un versículo con muchísimo significado. Antes yo quisiera mencionar lo que sigue, que Marcos no cita a Judas más de lo necesario. Judas solamente es citado 3 veces en todo el evangelio de Marcos. Solo lo citan cuando es necesario. La primera cita que hubo de Judas fue en Marcos 3:19, cuando Jesús está dando la lista. Jesús dice, por último, igual que todos los demás evangelistas, por último Judas Iscariote. Y después de aquí, en la próxima enseñanza veremos que Marcos 14, 18 al 21 está como implícito. Solo va a ser mencionado una vez más Judas. Marcos 14, 43. Esto debe ponernos alerta, porque es solo esta una de 3 menciones en todo el evangelio. Algo debemos saber de este Judas. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Lo primero es que se le identifica. Dice, entonces Judas Iscariote. Hay un par de probabilidades para este apellido. El primero es que esta era una mención a Queriot, una ciudad fuera de Galilea, convirtiéndose así en el único apóstol que no era Galileo. Queriot era una ciudad que no estaba en la zona donde los demás estaban. Entonces es una probabilidad. Otros asumen que podría ser una descripción posterior para los hechos de Judas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que lo escoge el Señor como apóstol, solamente se le decía Judas, pero después de todo lo que hizo, cuando se escriben los evangelios, allá entre el 50 y 90 después de Cristo, ya le agregaron el Iscariote como apellido. Iscariote viene de una palabra sinónimo, que es sicarius, de sicario, o sea, un asesino a sueldo. Ahora, personalmente me inclino por la primera, porque esto suena como un poco forzado, ¿verdad? Iscariote, sicarios, es que era un sicario, no, tal vez. Y además de eso, algunas traducciones de manuscritos antiguos en el libro de Juan dicen Judas de Queriot. Entonces prácticamente estamos hablando de una persona identificada como Iscariote, porque no era Galileo, venía de otro lugar. Lo segundo, sigamos leyendo. Entonces Judas Iscariote dice, uno de los 12. Esta mención debe ponernos a pensar. Judas era de los escogidos para prender a los pies de Jesús. Judas fue encomendado por Cristo para ir con otro de los 12, porque Jesús los enviaba de 2 en 2, según Marcos 6, 7. Ahora, ¿se imagina ir de pareja con Judas? Un compañero mío en la escuela que jugamos en el fútbol, no, mentira. Bueno, ya en serio, alguno fue con Judas, y Judas echó fuera espíritus inmundos porque Dios le encomendó eso, y Judas predicó, y Judas sanó, y Judas compartió con el maestro. Judas estuvo en el sermón del monte. Judas le vio caminar sobre el mar, le vio multiplicar los panes, iba a estar con él al inicio de la cena pascual. Judas era de los 12. Si alguien tuvo al mejor maestro de todos, el mejor ejemplo, la mayoría de señales para confirmar esto, fue él. Él era de los 12. Y saben, a Judas no le alcanzó. Judas hacía tan bien su trabajo que nadie sospecharía que él era quien entregaría a Jesús. Eso lo vamos a detallar en la próxima enseñanza, Dios primero. Pero el punto es este: no solo Jesús le abrió la puerta siendo él un foráneo de otro lugar, sino que lo contó dentro de los 12. Lo tercero, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Lo tercero es que él fue a entregar a Jesús. Su corazón fue movido a traicionar a su maestro. De poco le sirvieron 3 años de discipulado. Su corazón no estaba con Jesús, su fin no era Cristo. Decide ir a entregarlo. Los principales sacerdotes pensaban buscar a Cristo después de las fiestas para no alborotar el pueblo, pero al mismo tiempo no era tan sencillo dar con Jesús en este lugar.
Y en este momento, habíamos visto en unas enseñanzas que para el periodo de la Pascua, en torno a lo que era el templo, se podían reunir 250.000 de personas. 250.000 personas, no iba a ser tan fácil encontrar a Jesús. Era más fácil encontrar a los principales sacerdotes y fariseos, y Judas sabía dónde encontrarlos. Y él fue. Su plan era entregar a su maestro. ¿Por qué lo haría? Bueno, según el sinóptico de Mateo, con sinóptico nos referimos a evangelios vistos desde una misma óptica, así se le llama Mateo, Marcos y Lucas. La conversación fue así. En Mateo dice: Judas llegó y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hermano, Judas era un avaro. Judas amaba el dinero. ¿Se acuerda que le acabo de mencionar que por algo yo creo que colocaron la historia de aquel sábado aquí? Creo que era para unirlo con esto que viene. Judas vio y se quejó y dijo que se estaban desperdiciando 300 denarios, que a él le hubieran caído de maravilla, ¿verdad? Y en el contexto inmediato, ¿sabe cuánto recibió Judas por entregar al maestro? 30 piezas de plata. Eso era una miseria. Se pagaban 30 piezas de plata por un esclavo que había sido acorneado, según Éxodo 21:32, por un buey. O sea, un esclavo que ya no servía. Así que el tema no era el dinero, era el corazón de Judas. Judas ya era un ladrón. Él sustraía de la bolsa. Él cayó por su propio peso. Ahora, alguno tendrá en mente si el plan de Judas no era el plan de Dios. Hermanos, 100%. Pero eso no le quita responsabilidad a Judas, como veremos la próxima enseñanza. Nada más déjeme poner por aquí una idea que retomaré la próxima enseñanza. Los planes de Dios para llevar a cabo sus propósitos soberanos no eximen al hombre su responsabilidad en los actos que realiza. La soberanía de Dios nunca es sinónimo de inacción humana. Todo lo contrario, las acciones humanas deben ser realizadas con el fin de honrar los propósitos de Dios, sea lo que sea que estos se dirijan. Quiero repetirlo otra vez, hermano, los planes de Dios para llevar a cabo sus propósitos soberanos no eximen su responsabilidad ni la mía en lo que hacemos. Era plan de Dios que Cristo muriese y que muriese por los suyos. Amén, hermanos. Es lo que la Biblia enseña. Pero eso no exime la responsabilidad de Judas. La soberanía de Dios nunca es sinónimo de inacción humana. Todo lo contrario, las acciones humanas deben ser realizadas con el fin de honrar los propósitos de Dios, sea lo que sea que estos se dirijan. Punto número 2. Los cómplices de Judas. Versículo 11. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Dice la Biblia que los principales sacerdotes, al oír lo que hicieron, se alegraron. Pero yo creo que la traducción que tenemos aquí no capta la alegría que les produjo. No fue que ellos dijeron: wow, qué bueno. No. Quiero que vaya conmigo a Filipenses. Un momento. Libro de Filipenses, el capítulo 4. Una carta que escribe Pablo desde la cárcel para hablarle a una iglesia saludable, diría yo. Pero aquí dice Filipenses 4:4. En Filipenses 4:4, Pablo utiliza la misma palabra que utiliza aquí Marcos para decir que se alegraron. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, regocijo sintieron. Otra más adelante, 1 Tesalonicenses, unos cuantos libros más adelante, 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Esa palabra gozosos y regocijados es la misma que alegraron aquí. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Es más, es la misma expresión, no la vamos a buscar, pero es la misma expresión que usa la Biblia cuando habla de un pastor que tenía 100 ovejas, que se le fue una, que dejó las 99, fue por la una, y cuando encontró la una se alegró mucho. Es la misma palabra. Lo que le quiero transmitir, mis amados hermanos, es que ellos se regocijaron al ver uno de los 12 yendo a ofrecer a su maestro. Y pareciera mentira que Judas aceptó esa cantidad de dinero, 30 piezas de plata. Es más, yo personalmente creo que la cantidad era meramente simbólica, porque no creían que fuera posible que Judas hiciera eso. Le dieron la plata, pues bueno, si se pierde, se perdió esa plata, ¿qué importa? Se alegraron de que iban a poder cumplir el deseo de su corazón, aun cuando éste fuera en contra de lo que predicaban como sus convicciones. ¿Qué quiero decir con esto?
Los fariseos eran los mayores estudiosos que habían de la Torá, del Pentateuco. Eran carguísimas en eso. Ellos sabían que entre los mandamientos había uno que decía: no matarás. Y aún así querían matar a Jesús. Ellos sabían que no tenían, y criticaban a todo aquel que quebrantara la ley. Si usted caminaba más de cierta cantidad de distancia, usted estaba quebrantando el sábado, y lo criticaban. Criticaban a Jesús por recoger espigas para comer. Pero ellos sí podían quebrar la ley engañando y matando a un inocente. Hermanos, ellos se hicieron cómplices de Judas. Cierro diciendo que Judas buscaría oportunidad. Cierro el versículo. Dice que Judas buscaría oportunidad para entregarle. Esta llegaría en menos de un día. Su corazón nunca había estado tan expuesto como en esta ocasión. Judas le dio rienda suelta a todo lo que sentía, y todo lo que sentía no iba acorde a lo que había aprendido en 3 años. Sin lugar a dudas, ningún actor de reparto de la escritura es más recordado como traidor, como villano, como el némesis del héroe que Judas. Vea cómo es esto, que hasta el día de hoy, no digo que esté mal, pero hasta el día de hoy yo no he conocido a nadie que le ponga a su chiquito Judas. Usted me va a llegar a ver un bebé. ¿Cómo se llama Judas? ¿Qué cara hace uno, verdad? No es común. Y Judas no es algo feo. Viene, el original es Judá, y Judá significa alabanza. Eso es lo que significa la palabra Judá. Pero nadie le pone así. En la mente está esto. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros? Les mencioné al comienzo que hablaríamos del actor de reparto más villano de todos. ¿Saben quién es? Es quien está sentado en su silla en este momento. Es el que está de pie en este púlpito. Hermanos, nosotros somos el peor villano de la historia. La razón por la que Judas aparece en el relato bíblico es para mostrarnos cómo somos nosotros sin Cristo. Así que nuestro primer punto es este: asegúrese de no ser ese Judas. Alguien obstinado, entregado a sus propios deseos, viendo cómo saca provecho para sí mismo en cada situación de la vida. Lo que nos repulsa tanto de Judas es que vemos en él mucho de lo que nosotros somos, pero que queremos esconder. Podemos estar un domingo en la iglesia, hasta que un paseo se atraviesa, hasta que una actividad se atraviesa, hasta que un problema se atraviesa, hasta que un virus se atraviesa. Al igual que Judas, estamos viviendo cerca de Jesús muchas veces, pero siguiendo los instintos de nuestro corazón. Las decisiones que tomamos reflejan esto. Cada día somos expuestos a decisiones que pocas veces son llevadas a los pies de la cruz. Te pregunto, ¿estás seguro que las decisiones que has tomado en los últimos meses reflejan el carácter de Cristo moldeando tu pensamiento? Al día de hoy usted puede decir que todas sus decisiones han sido gobernadas por Jesús, o ha sido un intento con armonizar lo que quiero con lo que creo que Dios entiende. Hermanos, en nuestra mente sacamos conclusiones que nos convienen y decimos: el Señor entiende. No voy a ir el domingo, el Señor entiende. Voy a ir a la fiesta del trabajo, pero el Señor entiende. Me enojo de manera desmedida, pero el Señor entiende. Claro que entiende. Él entiende que tu vida es una vida cuyo fin no es su gloria, sino tu deleite. Claro que lo entiende. Pues tengo una noticia: nunca ha existido ni existirá un cristianismo así. Y si existe un cristianismo donde esté primero mi deleite antes que la gloria de Dios, es la escala más descarada de rebelión contra Él. Hay muchos que creen que le hicieron un favor a Jesús al conocerle como Señor. Perdón que le diga esto, pero usted realmente no conoce a Cristo si sigue tomando decisiones arbitrarias en su vida. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que era Judas? Claro que lo sabía. Desde el preciso momento que le reveló que Él era el Cristo, inmediatamente le dijo que sería entregado. Marcos 8:31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Judas iba incluido en ese plan. Y Jesús, sabiendo quién era Judas, le permitió seguir caminando a su lado. Pero su propia concupiscencia le ganó la batalla, y de la peor manera, negando abiertamente al Cristo que antes proclamaba.
Cuídese de sentir que usted está bien solo porque camina al lado de Jesús. Usted podría estar caminando al lado de Jesús, acumulando méritos propios, en lugar de caminar humillado, de manera humilde, agradecido a la luz de los méritos de Cristo. ¿Sabe, hermano? La relación genuina con Dios se construye en lo privado, en esa lectura devocional, en esa oración incesante, en ese pensamiento gobernado por cómo buscar lo mejor, no para mí, sino para Cristo y su iglesia. Se construye en comunidad, amando a mi iglesia donde Dios me puso y dando mi vida por aquellos que Dios me puso al lado, enviando un versículo, estando en las reuniones, uniéndome a la oración. No, hermano, no podemos decir, hoy no me voy a congregar, pero Dios entiende. ¿Qué entiende? Que sus prioridades son otras. El mayor temor que debería embargar nuestro corazón es llegar a convertirnos en lo que somos en Cristo, un Judas, un traidor del evangelio. Y hermano, yo no quisiera decir que conozco, pero sí conozco a algunos que, como dice el libro de primero de Juan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y no digo esto para que usted piense en alguien y lo señale, ojalá para que ore por él, para que él pueda volver a Cristo. Amén. Pero aquel joven, dama, caballero que dejó de congregarse, no fue que cambió de pensamiento, no, fue que sacó a la superficie lo que siempre hubo en su corazón. Pastor, pero a veces la gente sale de la iglesia dañada. 100% de acuerdo. Y le digo algo, es muy triste que eso pase y me duele mucho, porque lamentablemente todos nos meten en el mismo saco. Pero aquí entre nosotros, aquí en este grupo, en esta iglesia, tenemos personas que pasaron por eso, y a pesar de que el hombre les falló, porque el hombre falla, Dios no, y su corazón los movió a buscar una iglesia. Ellos son el testimonio más vivo que el verdadero Hijo de Dios siempre buscará la forma de agradar a Dios. Y agradar a Dios es cumplir sus mandamientos. Mandamientos tales como no dejarse de congregar. Alguno que me vea ahorita por la transmisión, si usted salió mal de una iglesia, o alguno que esté aquí, fue esa congregación donde tal vez pudo haber una falla, pero el Señor no falló. Así que si Dios le mueve a congregarse con nosotros, amén. Y si no es con nosotros, ore para que Él lo dirija donde Él quiera. Pero créame que una relación con Dios nunca es alimentada sin oración, sin Biblia y sin iglesia local. Es imposible que alguien regenerado no viva de acuerdo a la naturaleza divina. Voy a poner el ejemplo más sencillo que me encontré. Un gusanito que se arrastra y alguien lo maja. No, no es eso. Ahí va el gusano. Y después del gusanito se hace capullo. Y cuando el gusanito se hace capullo, ¿qué se hace después? ¿Qué sale el capullo? Sale una mariposa. ¿Por qué la mariposa no vuelve a arrastrarse? La mariposa no vuelve a arrastrarse porque ya no es un gusano, su naturaleza cambió. Bueno, el creyente genuino no puede volver a vivir como si Cristo no importara, porque ya no pertenece a su antigua naturaleza. Usted ha escuchado la expresión, hay creyentes peores que un mundano. Eso no es bíblico, hermanos, jamás. Puede haber algunos pseudo creyentes, pero un verdadero creyente nunca será peor que uno que no lo es. Esa expresión es ofensiva para el mismo Espíritu Santo. Es decir, usted muere en alguien, pero pues, peor. ¿Quién se cree alguien para pensar así? Entonces, creyente, hijo de Dios, medite en las motivaciones de su corazón. ¿Qué lo está motivando a hacer lo que hace? A tomar las decisiones que toma. Número 2 de nuestra aplicación: no desee nada aparte de la gracia del Espíritu Santo. ¿Saben? Hubo un gran problema en la vida de Judas, y era que su apariencia era suficiente para que todos le vieran como discípulo, pero sus anhelos eran los que evidenciaban quién era, y eso él lo sabía. Hermano, hermana, amigo, amiga, que nos acompaña, que nos ve, ¿qué es lo que más anhelas en esta vida? Sé sincero, no quiero una respuesta políticamente correcta. Déjeme decir esto, yo no dudo que Judas quisiera hacer cosas por Jesús. Al final a lo mejor se veía reinando con él, digo, era el Mesías, venía a reinar, eso es lo que esperaban, pero su anhelo más fuerte no era Cristo. Su deseo de agradar a Dios no era número 1.
Y podemos tener a Dios como número 2, que si Él no es el primero, da igual si es el segundo o el ciento y resto. Dios o va de primero o no va. Jesús fue tan radical que Él dijo: si alguno viene a mí, esto es Jesús, no es Mario Solís, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Jesús dice: si tienen que dejar bienes, si tienen que dejar casas, si tienen que dejar familia por mi nombre, háganlo. Pues le digo algo, hermanos, muchos de aquí a lo mejor bajo esa descripción no calificaríamos como discípulos del Señor. Ese Jesús no amaba a la familia. Bueno, no la amaba más que su propia gloria y voluntad. Y es lo mismo que Él nos pide a nosotros. Una vez llegó María, sus hermanos, a buscar a Jesús, dice Marcos 3. Y el Señor dijo: mis hermanos, mi madre, mi familia son los que hacen mi voluntad. Es lo mismo que Él nos pide a nosotros. Lo que pasa es que no nos gustan esas partes del Evangelio. Y volvemos al mismo punto. En circunstancias tomamos decisiones y decimos: Dios entiende. Hermano, cualquier cosa que no le acerque usted al Señor, no pretenda que Dios le entienda. Creyente hijo de Dios, nuestro mayor anhelo debe ser desear su gracia. No hay razón para que un creyente no se congregue el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, para que busque entre semana en los tiempos de oración, para que comparta versículos, para que esté metido de lleno en la obra del Señor. No hay motivo, no hay razón, no hay forma. Si Él es su prioridad, va a ser todo ahí. Nuestro mayor anhelo debe ser desear su gracia, vivir para Él. Cuesta, vaya que cuesta. Pero a nosotros no nos ha costado todo todavía, hermanos. ¿Se imagina que el Señor se manifestara ahora y revelara nuestros corazones? ¿Quién sabe cuántos iríamos preparando la lista de excusas y autocomiseración de por qué no mostramos con toda nuestra vida y accionar que Él era prioridad? Dios nos perdone, iglesia, por buscar estar bien con la gente, con nosotros mismos antes que con Él. Que Dios nos perdone, iglesia, por querer buscar cumplir con el trabajo, con los estudios, con la familia, con todo antes que cumplir con el Señor. Que Dios nos perdone, iglesia, por tener calendarizados paseos, fiestas, viajes, pero no disponer de media hora diaria ni siquiera para pedirle que su gracia sea la que nos dirija. Que Dios nos perdone, iglesia, porque si ahorita nos tocara actuar con base en las motivaciones de nuestro corazón que han sido alimentadas en las últimas semanas o meses, nosotros seríamos los que ofreceríamos al maestro y recibiríamos esas 30 monedas. Pongámonos de pie. Dios, usted conoce nuestro corazón. Es tan fácil que haya motivaciones en nosotros y que grotescamente justifiquemos con un Dios entiende. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra usted, no dándole prioridad a su nombre y a su gloria, porque anteponemos un trabajo, anteponemos un paseo, anteponemos la salud antes que ponerle usted primero, anteponemos la familia, anteponemos amigos, anteponemos estudios. Perdónanos, Jesús, por llamarnos discípulos y tratar de caminar al lado suyo con nuestros méritos propios en lugar de apuntar a los méritos suyos, Cristo. Perdónanos porque como iglesia te hemos fallado y solo por su puro afecto, su voluntad, su gracia y misericordia nos acompañan. Oramos, Jesús, por si alguna persona aquí detrás de esa pantalla no te conoce como Salvador, nos ha entregado para que usted sea su Señor, para que hoy sea el día, Dios, en que te reconozca, que te pida perdón, Señor, y que te diga: Señor, yo no quiero ser el Judas que por cualquier cosa te vende.
Quiero que usted sea mi Señor genuino y real. Pero oramos también, Señor, los creyentes. Perdónanos, Jesús, por identificarnos muchas veces más con ese personaje y criticarlo cuando es nuestro espejo. Dios, que hay una pasión que arde en nuestra alma por estar en su palabra, Dios, por servirle, por congregarnos, Dios, que todo lo demás pase en un segundo plano, porque usted es nuestra prioridad, Señor. Y si no es nuestra prioridad, Dios, ayúdanos para conocerte realmente, que nada se anteponga entre nuestra relación con usted. Gracias, Dios, porque usted nos ha mostrado su cuidado todos estos meses, años y toda nuestra vida, cada uno. A usted sea la gloria, de nadie más. Perdónanos, Cristo, por Jesús. Amén.